razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Tema que no es algo del otro mundo, o más bien no es algo espectacular, si lo vemos desde el punto de vista del tema, más el mensaje que Dios quiere dar es un mensaje grandioso y es el mensaje más grande que se ha dado a toda la humanidad. Queremos saber, hermanos, y decirles que en muchas ocasiones, casi todos, especialmente los latinos, los dominicanos, tenemos un segundo nombre y casi nadie nos conoce por ese segundo nombre. Cuando mencionan a Alberto, yo ni siquiera me acuerdo que me llamo así. Mencionan a Ángel y posiblemente nadie sabe quién es Ángel. Miguel se llama Miguel Ángel García. Y así cada uno de nosotros tenemos diferentes nombres y la mayoría no sabemos. Y de verdad que ni siquiera nosotros nos acordamos en muchas ocasiones. Lo que quiere decir, hermanos, es que es algo que es cotidiano en nosotros olvidar las segundas cosas. Y nos olvidamos muchas veces. Por ejemplo, a muchas personas le preguntan cuál es el que nos libertó a nosotros en esta República Dominicana. Y muchas personas no saben. Solamente mencionan a Duarte, pero no saben que Sánchez y Mella también colaboraron y fueron partícipes y hombres esenciales para que nosotros pudiésemos tener la libertad la cual poseemos hoy. Y así pasa, hermanos, con cada una de las cosas que hacemos. Casi siempre el primero es el que se menciona. El primero, el segundo, todo se olvida. Pero Dios en esta hermosa noche quiere que nosotros recordemos el segundo. Y así, hermanos, hemos titulado el tema en esta hermosa noche: no te olvides del segundo. No te olvides del segundo. Es el mensaje que tenemos en el día de hoy. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 22, sus versículos 37 al verso 40, donde la palabra de Dios está diciendo de la siguiente manera. Mateo, capítulo 22, desde el verso 37 en adelante. Si el hermano Ruiz está por ahí, por favor, lo puede leer. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Gloria a Dios. Dice el verso 36 primero. Queremos recordar por qué el Señor está diciendo esto. Dice que, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Es una pregunta que se le hace al Señor, una persona, un fariseo, que sabiendo que Jesús había hecho algunas cosas y había hecho callar a los saduceos cuando lo cuestionaban y lo investigaban, ellos quisieron ser un poquito más acuiciosos y en una forma o un tono irónico y también en un tono de burla, quisieron preguntarle para ver realmente hasta dónde llegaba el Señor. Le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero dice el verso 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor le preguntan una sola cosa y Él responde dos para contestar la primera. Si se hubiese quedado en la primera solamente, como que hubiese quedado un poquito vacío, porque para muchas personas, y realmente la misma palabra de Dios lo dice, nunca han visto a Dios, no conocen a Dios, por lo cual para ellos sería un poco incoherente decir que yo amo a Dios a quien nunca han visto. Y por eso el Señor, para poder contestar la primera pregunta, le hace la siguiente y le dice la siguiente, contesta diciéndole: el segundo es semejante. El primer mandamiento es este: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no se queda ahí, le dice el segundo, es algo semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Este es
el segundo y también grande mandamiento. Hermanos, un gran mandamiento de Dios. Por eso decíamos, es muy fácil poder mencionar este mandamiento, amar al prójimo. Y lo hemos escuchado tantas veces. Desde pequeño, la iglesia popular habla mucho de esto, hay que amar al prójimo. Debemos de amar al prójimo. El segundo mandamiento se menciona, pero ¿cuántas veces olvidamos la realidad de este mandamiento? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sabemos, hermanos, a una persona, a un sumo sacerdote o a un sacerdote, se le preguntó que había navegado por un tiempo en el mar y yendo en su bote se le dañó. Y llegando a una isla encuentra a un sacerdote y le dice: yo soy un sumo sacerdote. Y dice él: pero ¿cómo tú me puedes demostrar? Tú que andas de esta manera vestido, una persona con tanto tiempo en el mar, y andaba ya muy mal vestido, ¿cómo tú me puedes demostrar que tú eres un sumo sacerdote? Le voy a hacer una pregunta de la Biblia. Si me la contestas, te voy a dar todo lo que tú me pidas. Si no me la contestas, entonces tú eres un engañador. Y le pregunta cuál es, cuántos mandamientos tiene la Biblia. Y le dice 11. Tú ves que te agarré. Eres un impostor, eres un engañador. ¿Por qué tú dices que hay 11? Y él le contesta lo que dice en 1 de Juan, donde dice el Señor: yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amén. Este es un mandamiento nuevo y es el mismo mandamiento desde el principio. ¿En qué es nuevo este mandamiento para nosotros? ¿Dónde está la novedad de este mandamiento? El Señor está diciendo aquí en el verso que acabamos de leer, y citando la ley, dice: el gran mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Y dice la palabra de Dios que este es el mandamiento antiguo, dice el apóstol Juan. Este es el mandamiento antiguo, pero sin embargo él dice: yo solo le voy a dar un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como quien nos ha amado. La diferencia entonces, ¿cuál es? Antes era amar al prójimo como a uno mismo, y ahora va más allá. Ahora amar a Dios como Cristo nos amó. Es la diferencia, hermano. Cristo es la diferencia. Yo puedo aborrecerme a mí mismo. Yo puedo ser una persona que no ame la vida, una persona que tenga problemas mentales. Yo puedo ser una persona que tenga dificultad a la hora de yo valorarme en propia vida. Pero cuando la ponemos en paralelo con la de Cristo, amar al prójimo como Cristo nos amó, entonces es diferente. Porque Cristo expuso su vida no porque tuviera problemas mentales, sino que con toda su cabalidad, con toda la sabiduría, con todo el poder, Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. A mí nadie me la quita. La entregó voluntariamente con su mente cabal, para darnos a nosotros la vida que habíamos perdido. Entonces, este es el primer mandamiento grande. Y vamos a verlo más adelante. Dice el Señor: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Hermanos, es un mandamiento que, aunque es antiguo, tiene algo novedoso. Cristo se entregó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria. Nosotros amamos a veces con egoísmo, porque estamos buscando la recompensa. Pero ¿qué recompensa necesitaba Cristo? Si es Dios. ¿Qué recompensa necesitaba si estaba en la gloria? ¿Qué recompensa necesita si tiene ángeles que le adoran día y noche? ¿Qué recompensa tuvo al venir a esta tierra a hacerse un ser humano como usted y como yo, sufriendo lo más grande que puede sufrir un hombre? Los escarnios, los látigos, la burla, todo lo sufrió por amor a nosotros. Y es aquí donde está la novedad. Este es el gran mandamiento junto con el otro. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que este no es un mandamiento cualquiera, y nos olvidamos muchas veces, pero el Señor nos dice en esta noche: no te olvides del segundo. No debemos por nada olvidarnos de este segundo mandamiento. Es muy fácil decir yo amo a Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro amaba mucho al Señor y le seguía y estaba dispuesto a morir. Señor, yo pondré mi vida por ti. Dice el Señor: no, pero tú me vas a negar antes que el gallo cante. Tú me vas a negar 3 veces. Y le negó y le traicionó, al igual que Judas. Fue una traición, no fue algo común, hermanos. Lo vemos así porque Pedro realmente fue restituido, pero fue una traición. Cuando le preguntaron: ¿tú también eres de ellos? No, yo no lo conozco ese hombre. Oye, pero tú eres igual que ellos porque hasta hablas. Hombre, te he dicho que no soy de ellos. Verdaderamente tú estabas con él porque habla, aún tus palabras te delatan. Y dice la palabra de Dios: ¿qué empezó a hacer él? A maldecir. Oigan, a maldecir, maldiciones. Yo no conozco ese, no lo conozco. Hermanos, una traición igual o semejante a la de Judas. Lo único que cuando el Señor le miró, él realmente entendió y un arrepentimiento verdadero en Pedro. Y salió afuera y lloró amargamente. Se arrepintió de corazón. Y ahí se muestra el amor de Dios en él. Pero aún así, hermanos, después que Cristo muere, Pedro se olvida de esto y se va a pescar nueva vez al mar y se olvida del Señor. Y por eso llegan las preguntas del Señor cuando dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mi rebaño. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Entonces Pedro se había olvidado del segundo. Amaba a Dios, pero se había olvidado del segundo y estaba llevando a los discípulos otra vez a volver a su vida antigua. Cuando el Señor le llamó, le dijo: tú eres un pescador de peces, pero yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y Pedro se olvidó de esto y volvió al mar, a la misma vida antigua que llevó cuando Cristo le llamó. Se olvidó de esto, se olvidó del segundo. Y hoy Dios nos está diciendo esto: no te olvides del segundo. Vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios. Queremos que algún hermano nos lea, porque yo sé que el tiempo no es tan extenso, pero vamos a leer algunos textos. Y el texto por excelencia del amor, sabemos que es 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? El texto por excelencia, o el capítulo por excelencia, al único don, si podemos llamarle así, que se le dedica a un capítulo por completo, es a este tema del amor. Es el tema más importante. Y la palabra de Dios dice en el verso 3 que hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Entonces el amor está por encima de todos los dones. No hay un don que pueda superar al amor. No hay el don de sanidad, no hay el don de todo lo que podemos hacer. Y por eso está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios: si yo hiciera todo lo que quisiera y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a ver el versículo 1, hermano Luis, por favor, que está de frente. Por favor, vamos a leer el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, versículo 1 hasta el verso 5, vamos por ahí más o menos. Bien, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces el amor que está diciendo que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y dice Pablo, si yo entregare, diera todos mis bienes y lo entregase a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Y si pusiera mi propio cuerpo para ser quemado, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, no hay don, no hay cosas que podamos hacer. Esta iglesia está muy bonita, muy hermosa. Esta iglesia está muy moderna. Esta iglesia está muy entonada en cuanto a los signos. Pero si no hay amor, hermanos, esto de nada sirve. De nada sirve, hermanos. Entonces, amar a su prójimo es el gran mandamiento junto con amar a Dios. Porque el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No nos podemos olvidar del segundo. El segundo mandamiento es tan grande o casi igual que el primero, porque a Dios se ama a través de los hermanos. Si tú no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo amarás a Dios a quien nunca has visto? Esto dice la palabra de Dios. Entonces el segundo mandamiento, hermanos, es maravilloso, es grande. Y dice la palabra de Dios en el verso 22 de Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu primero, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo primero que menciona los frutos del Espíritu es el amor. De manera que ningún otro fruto puede haber verdadero cuando no amamos a los hermanos. Hay personas que predican maravillosamente. Hay personas que lloran en sus predicaciones. Hay personas que hacen todas las cosas, mas a la hora de la verdad todo eso se le cae, porque simplemente no son personas de amor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestros hermanos. Esto es lo que está mandando Dios, que amemos a nuestros hermanos como amamos a Dios. No te olvides del segundo. Dice 1 de Juan capítulo 2 y verso 7. Vamos a leer una vez más. 1 de Juan capítulo 2 versículo 7 al versículo 10. Y después de esto el capítulo 4 versículo 7 hasta el 11. Vamos a ver estos dos textos. 1 de Juan 2, 7 al 10 y 1 de Juan capítulo 4, 7 hasta el 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermanos, les escribo un mandamiento nuevo. Y dice, sin embargo, el mandamiento es el mismo, el antiguo que había. El mismo mandamiento. Desde el principio Dios, en los 10 mandamientos, ¿cuál era el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Él está diciendo, sin embargo, yo les escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. ¿En quién es Él? Fíjense que Él cambia. Él está diciendo, es antiguo, tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ahora es algo verdadero en Él. Y está refiriéndose
con el punto de Él, de Cristo. Es un mandamiento nuevo en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces el mandamiento es nuevo porque Cristo es introducido dentro de ese mandamiento. Mostró su amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos damos cuenta entonces por qué ahora es nuevo, un mandamiento nuevo en Él. En Cristo Jesús el mandamiento es nuevo, porque ahora no nos amó por lo que nosotros habíamos hecho, no nos amó por lo que le habíamos dado, sino más bien que Él murió por los injustos, murió por los pecadores. De tal manera que, como decía el hermano César esta mañana, cuando estaba muriendo en la cruz, tiene que clamar al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no le importó esto. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cristo nos amó de tal manera que no le importó cargar con el pecado nuestro. No le importó que Dios la abandonara por un momento, porque Él sabía lo que le había venido. No le importó que tenía que morir. Cuando Pedro le dijo: Señor, no permita que tú mueras. No le importó, porque Él sabía. Le dice: no, apártate de mí, Satanás. Y el hermano citaba un texto que cuando fuera, dice: cuando yo sea levantado, a todo atraeré a mí. Él sabía su propósito y tenía su meta y tenía que cumplirla, pero lo hizo por amor. Un amor verdadero. Hermanos, así debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Un amor desprendido, un amor que no tenga fingimiento, que no tenga interés, que como nosotros nos amamos, debemos de amarle, pero también ahora mucho más, amarle como Cristo nos amó. Ahora es el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como Cristo nos amó. El capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a ver si lo puede poner el hermano, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, de la importancia de este amor. Y Cristo lo resalta y lo resalta y lo resalta. Y como que a veces nos olvidamos y damos tanta importancia a cualquier sencillez, a cualquier falta de un hermano, pero nos olvidamos tan fácil de que Dios nos ha mandado amar de corazón a nuestros hermanos. Nos olvidamos de que Dios quiere por encima de todas las cosas que amemos a nuestro prójimo. No te olvides del segundo. Libro de Juan, su capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos a leerlo para ver qué nos dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 13, desde el verso 34 hasta el verso 35. Juan capítulo 13, 34 y 35. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria a Cristo. Hermanos, ahora no está hablando Pablo, no está hablando Pedro, no está hablando Santiago. Ahora habla el mismo Cristo. Este es lo que ellos están dando el seguimiento a lo que Cristo le había dicho.
y lo pudieron comprender plenamente cuando él está diciendo aquí donde leía el hermano que debemos de amarnos los unos a los otros como él también nos ha amado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y si no tenemos amor los unos con los otros, ¿qué pasará? Todos conocerán que no somos discípulos de Cristo. Todos conocerán que no somos discípulos de Cristo. Y Cristo dice: en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Sí. Un mandamiento nuevo les doy. Ahora está diciéndolo Cristo. Posiblemente el apóstol Juan entendíamos que ¿qué es lo que está diciendo Juan? El antiguo, pero que ahora es nuevo. Pero Cristo dice ahora, él mismo, yo le voy a dar un mandamiento nuevo. Y él, cuando estaban dando la ley, estaba hablando. Recuérdense que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y cuando a Moisés se le estaba dictando la ley, Cristo se le estaba dictando. Y el primer mandamiento que le dio era amar a Dios sobre todas las cosas, pero también le dio el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y ahora el mismo Cristo está diciendo: yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Ahora no es solo que se amen como ustedes se aman, sino más bien que este mandamiento nuevo es que se amen como yo los he amado. Como yo los he amado, desprendidamente. Un amor sincero, un amor verdadero, un amor para salvación, un amor celoso por nuestras almas, un amor que cuida a cada uno de nosotros. Entonces, ahora no solo debemos de amarnos o amar al prójimo como nosotros mismos, sino que también debemos de amar al prójimo como Cristo nos amó. Y el verso capítulo 15, hermanos, del libro de Juan, sus versículos 12 y 13, vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, desde el verso 12 y el verso 13. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida, y Él está diciendo: amen a su prójimo como yo los he amado. Entonces, hermanos, la vida de nosotros no tiene precio a la hora de valorar a los demás. Mis deseos, mi gozo no tiene precio a la hora de yo amar a los demás, porque debe de ser un amor completamente desprendido, un amor de servicio, que podamos dar al hermano cuando necesita, y no solo esperando la recompensa, lo que venga detrás. No te olvides del segundo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 3 de Juan, el verso 5 hasta el verso 8. 3 de Juan. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el verso 5 hasta el verso 8 de la carta de 3 de Juan. Dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gloria al Señor. El verso 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a quién? A los desconocidos, aquellos que nunca nos han dado nada, aquellos que no sabemos lo que poseen. Dice el Señor, y dice el apóstol: especialmente a estos hermanos te conduces bien cuando prestas algún servicio. Y
Y dice más, cuando dice el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en acercarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios. Que estos hermanos que por amor, sin esperar que nadie le diera nada, salían a predicar, salían a hacer la obra de Dios. Y Pablo, el apóstol, está diciendo, Juan, que está diciéndole a ellos, ustedes hacen un gran servicio al darle este servicio a los hermanos, pero muy especialmente a aquellos que ustedes no conocen. Hermanos, y este es el amor de Cristo. A Cristo no le importó. Él conoció a sus discípulos. Y cuando estaba orando le dice, yo no solamente ruego por esto, sino por lo que han de creer por la palabra de ellos. Desde ese entonces estaba Cristo pensando en nosotros. Entonces nosotros a la hora de actuar debemos de pensar en los demás, en lo que viene detrás, en el legado que estamos dando, para que nosotros podamos dejar un legado como Cristo. Como dijera el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, que lo que puedan ver en nosotros pueda dar fruto de amor justamente. A nosotros dar y brindar el amor, debemos entonces dejar un gran legado para que los que vienen detrás también puedan continuar con esto que nosotros hemos hecho. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, el compromiso de brindarnos del amor de Dios, del amor de Cristo, para que podamos tener un amor verdadero a la hora de manifestarlo a los demás. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 9 y 10. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 9 y 10. Dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Gloria a Dios. Entonces está diciendo el apóstol, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense que es un mandamiento de Dios completamente directo. Ustedes han aprendido de Dios directamente que deben de amarse unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. No nos cansemos, hermanos, de dar amor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No te olvides del segundo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 y verso 10 de la siguiente manera. Vamos a leer el libro de los Hebreos, su capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Gloria a Dios. Así, hermanos, está diciendo la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, para poder citar los textos, el libro de Mateo es un libro, hermanos, que prácticamente podríamos dar el estudio completo de él. El capítulo 25, del verso 34 al 40, un capítulo muy conocido por todos o por la mayoría. Es un capítulo, hermanos, que nos enseña hasta dónde llega el amor de Dios y hasta dónde llegará nuestra paga por amar a los hermanos, por hacer un servicio, prestar un servicio a aquellos hombres y mujeres de Dios. El capítulo 25, desde el verso 34, el juicio de las naciones. Vamos a ver, hermanos, cuál es la paga que se va a dar a los hermanos, a los hijos de Dios que hayan podido amar. Dice la palabra de Dios
en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 34 hasta el 40, de la siguiente manera. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Sí. Hermanos, aquí está diciendo el mismo Jesús, y volvemos a citar, el apóstol Mateo está diciendo, escribiendo lo que el Señor dice, son relatos que él escribe de lo que el Señor estaba diciendo. Y él está diciendo en el capítulo 25, el verso 34, donde acabamos de leer, el Señor está dando instrucciones de lo que él iba a hacer cuando él viniera y la paga que íbamos a recibir. Entonces dice el Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le dice el por qué: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos o en la cárcel si vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense, hermanos, que este es el juicio de Dios, y Cristo, que va a ser el juez cuando venga, está adelantando la sentencia y diciendo por qué va a declarar justos y libres de la condenación a aquellos que se acerquen a él. ¿Por qué le llama justo a un grupo y a otro le llama infieles o injustos? Simplemente está diciendo por el amor que se manifiesta a los hermanos. Y fíjense que todo lo que narra, no hay nada porque tú predicaste mucho, no hay el porque tú tenías tal don. Ahí no se menciona nada de eso. Dios preparó obra a sus hijos de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Por el amor que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que hacer ese amor, que ese amor termine, que ese amor fluya, de tal manera que podamos sustentar a nuestros hermanos en sus debilidades, en sus necesidades, en sus problemas, cada día. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí también lo hicisteis. Entonces el amor a Dios, que es el primero y gran mandamiento, hermanos, se muestra por el amor a los hermanos, por el amor al prójimo, por lo cual no podemos olvidarnos del segundo. No hay primero sin el segundo. El segundo es el que nos lleva a mostrar el amor verdadero que tenemos a Dios. Y Pedro mostraba el amar mucho a Dios, pero Cristo tuvo que decirle: si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Si tú verdaderamente me amas, no te olvides del segundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No ponga en riesgo de caer a mis consiervos o a mis hijos. Cuando Pedro estaba yendo otra vez y volviendo a hacer lo mismo que hizo antes de Jesús llamarle.
¿Y cuántas veces nosotros caemos en esto? Y nos gozamos de lo que hacíamos en la antigüedad. Y es un orgullo decir, yo era esto, yo era aquello. Pero nos olvidamos del gran mandamiento, o de este gran mandamiento, de amar al prójimo. Y de saber que lo que nosotros hacemos va a repercutir, va a tener una repercusión en lo que viene detrás de nosotros. Y dice, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo 13 y versículo 8 hasta el 10, de la siguiente manera. Romanos, vamos a pedir al hermano que lo lea, por favor. Capítulo 13, versículo 8 hasta el verso 10. Dice así: no me vais a nadie nada, sino el amar los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Todo se resume en esto. Fíjense que no está dejando nada fuera. Todo se resume en esto. No hay ley fuera de esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume todo, hermanos. Ese es el resumen. Y Cristo, adelantando la sentencia, lo está diciendo. ¿Cuáles son los que van a entrar al cielo? Los que le dieron a su prójimo lo que necesitaban. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado desde la fundación del mundo para ustedes, porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo, me cubrieron. En la cárcel, enfermo, y me visitaron y vinieron a mí. Fui forastero. Hermanos, solamente el Señor está reclamando qué hicimos por el amor que tenemos a nuestros hermanos. ¿Cuál fue el accionar que hubo nosotros para manifestar el amor de Cristo en nosotros? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y bien, hermanos, para concluir, queremos ver el libro de los Efesios, su capítulo 3, versículos del 17 al 21. Efesios capítulo 3, desde el verso 17 hasta el verso 21. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Fíjense aquí como el apóstol está desglosando este mandamiento. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense, arraigados, o sea, la raíz de todo, donde podemos agarrarnos, donde podemos crecer, es solamente cuando tenemos amor. Agarrados y cimentados, hermanos, en el amor, no hay forma que caigamos. Y por eso está diciendo el apóstol: arraigados y cimentados, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nadie puede entenderlo. No hay forma de que podamos entender por qué Dios, siendo Dios, tuvo que morir, venir a la tierra a morir como uno más, pero no como un cualquiera, a morir como el más vil pecador. Nadie puede entender por qué tuvo que hacerlo. Nadie lo puede entender.
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, así nos dice la palabra de Dios. Así nos amó Cristo a nosotros, y así nos manda a que amemos a nuestro prójimo. El amor de Dios excede todo conocimiento. Y cuando nosotros hacemos algo, muchas veces nos dicen, es un tonto. Es un tonto que lo cogen para hacer lo que quieran con él. Y yo puedo decir, hermano, no es un tonto. Y puedo dar testimonio de que cuando nos fuimos de aquí hace 3 años y algo, contábamos, como siempre, con alguien que nos mostró muchas cosas y nos indujo e incluso a que nosotros tomáramos la decisión. Pero a la hora de la verdad, solamente los hermanos dieron la cara por nosotros. Y no nos conocían, como dice la palabra de Dios, y mucho más aquellos que tú no conocerás del bien. Y damos testimonio, hermanos, de que hermanos nos dieron la mano hasta donde no pudieron, y hasta el día de hoy la siguen dando y siguen ayudando, y seguimos calentándonos con ellos, y no hemos desmayado en la fe, porque hay personas que se mantienen velando por sus hermanos. Hermanos, así debemos nosotros de amar. No debemos de rechazar a nadie. Nuestro prójimo debe de ser como nosotros mismos. Cuando veamos un prójimo, veámonos a nosotros reflejados y aportemos en todo lo que podamos sin tener reservas, como Cristo la tuvo. Ese amor de Cristo excede todo conocimiento. Y Cristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ojalá, hermanos, y que esto pueda ser una realidad en nosotros. Que el amor que nosotros hay pueda ser conforme al amor que Cristo le dio a la humanidad. Que nosotros entendamos que hay un mundo perdido, que hay un mundo que se debate entre la vida y la muerte, y después aprendamos a amarnos de corazón. Y que no solamente al estar aquí nos abracemos y nos digamos cuánto nos amamos, sino más bien que a la hora de la verdad, como dice por ahí, se conocen los amigos. A la hora de la verdad, en la enfermedad, en las tribulaciones, en los problemas, en la desnudez, ahí se conocen verdaderamente los hijos de Dios. Seamos un instrumento de Dios y no nos olvidemos del Señor. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén.